¿ya? La clase que vamos a ponernos al día es lo que concierne a alteraciones genéticas y algunos datos sobre consejería, ¿no? Y algunas enfermedades genéticas más frecuentes. ¿Sí se escucha bien, no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, avanzamos. Para los pediatras, ¿ya? Eh, Normalmente, ¿ya? Eh, lo que es la ciencia, ¿no? Está avanzando, ¿no? Conocer las nuevas enfermedades, ¿no? La parte genética, ¿no? De cada enfermedad, ¿no? La genética, pues, es una ciencia que poco a poco vamos descubriendo eh, más cosas, ¿no? El que nos ayuda a entender mucho mejor las enfermedades. Y al pediatra, ¿ya? ¿Por qué nos importa? ¿Ya? Porque al nosotros conocer, ¿no? La parte genética de las enfermedades, podemos de alguna manera dar una consejería a los padres. Dice, la nueva genética se convierte en la piedra angular que permite el conocimiento de los mecanismos del desarrollo normal y patológico y por tanto de la salud de las enfermedades en todas sus manifestaciones, ¿no? Sabemos, ¿no? Que aproximadamente del 5 a 6% de todos los embarazos, el recién nacido presenta algún tipo de defecto congénito. Por suerte, la mayoría pues, no son algo incompatibles con la vida, ¿no? No sé, creo que no están haciendo ginecobstetricia, ¿ya? Pero les diría que de los abortos espontáneos, la gran mayoría de abortos espontáneos se debe a malformaciones cromosómicas o genéticas que son incompatibles con la vida, ¿no? Que en las primeras semanas empieza a formarse, por X motivos tiene alguna alteración y el cuerpo es tan sabio que no permite que continúe y termina en un aborto espontáneo, ¿ya? Ahora, la identificación de factores genéticos predisponentes a la enfermedad y a la de individuos genéticamente predispuestos son la clave para el descubrimiento de los factores ambientales desencadenantes que van a permitir el tratamiento y la prevención de la enfermedad en individuos con riesgo genético, ¿no? Entonces, como les decía, ir conociendo más las enfermedades y todos sus riesgos genéticos me ayuda en cierta manera a adelantarme y prevenir, ¿no? Muchas de estas alteraciones. Les decía que afecta algunas de las concepciones, 7.5%. Les decía que el 50% de los abortos espontáneos, ¿no? Se debe probablemente a alguna alteración genética, ¿no? En algunos países sí se hacen estudios. Si ustedes han estado en emergencia, ¿no? Cuando se produce un aborto, lamentablemente pues acá en Tacna y en muchos hospitales de Lima inclusive, no se hacen los estudios, pero en algunos otros países sí. Entonces, de esos lugares tenemos estos conceptos teóricos, ¿no? Que el 50% de los abortos espontáneos se debe a alteraciones genéticas, ¿no? Vamos a ver 1% en recién nacidos, ¿no? El 1% de las admisiones en hospitales pediátricos también, y representa el 2.5% de las muertes en la infancia. Entonces, una forma de clasificarlo son anomalías menores y anomalías mayores, ¿ya? La presencia de dos o más anomalías lleva un riesgo de 10 a 20% de la presencia de una anomalía mayor. En algunos casos pueden incompatibles, ¿no? O muy secuelar en los niños. Ahora, las anomalías cromosómicas mayores, ¿no? Las anomalías mayores ya tienen un efecto significativo en la función o en la aceptación social, ya que es la que representa un riesgo vital, ¿no? Por eso, obviamente, anomalías cromosómicas mayores. En muchas de ellas van a requerir cirugía o implica secuelas estéticas severas, ¿ya? ¿Cómo se van a dividir estas anomalías cromosómicas mayores? Y esto sí es importante porque de aquí generalmente salen las preguntas, ¿no? Se clasifican en anomalías numéricas, ¿ya? Numéricas o aneuploides o anomalías estructurales, ¿no? Anomalías de número o anomalías estructurales, ¿no? Las anomalías numéricas, ¿ya? La que se refieren a número, tiene que ver con aneuploidías, ¿ya? O euploidías. Las aneuploidías, ¿no? Pueden ser autosómicas o sexuales, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar las monosomías, las trisomías, ¿no? Las polisomías, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es una enfermedad genética muy común? La trisomía 21, ¿no? Que es a lo que nosotros nos referimos a lo que es el síndrome de Down. Entonces, eso es un tipo de alteración numérica, aneuploidías autosómicas, ¿no?
Las euploidías, ¿ya? Es cuando el número, porque estamos hablando de numéricas, o sea, se está contando el número de cromosomas, pues es mucho más de lo normal, ¿no? Son 2 veces lo normal, 3 veces lo normal, 4 veces lo normal, ¿no? Muchas de ellas ya pues incompatibles con la vida, ¿no? Por eso son anomalías cromosómicas mayores también, ¿ya? En cambio, las aneuploidías podrían inclusive vivir alguna, ¿no? Tener una vida, ¿no? Con algunas deficiencias o problemas, pero pueden ser compatibles con la vida, ¿no? Cuando nosotros empezamos a revisar aquí, ¿no? Estamos hablando de las anomalías cromosómicas numéricas, ¿no? Estamos acá, de las cromosomas numéricas, ¿ya? Vamos a ver varios tipos, ¿no? Tetraploidías, ¿no? Triploidías, trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, el síndrome de Klinefelter, ¿no? Unas porque son por el número de cromosomas y otras que son ligados a los cromosomas sexuales. De todas estas anomalías, ¿cuál es la más frecuente? Es la que está resaltada con rojo, ¿no? La que tiene 47 cromosomas, ¿no? La trisomía 21, ¿ya? La trisomía 21, perdón. Se trata de errores en la mecánica cromosómica en el curso de la gametogénesis de la fecundación o durante las primeras divisiones mitóticas del cigoto, ¿no? La trisomía 21 va a ser la más frecuente, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de anomalías puede ocurrir, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cómo se están produciendo, ¿no? Los cromosomas? Puede ocurrir lo que se llama una delección, cuando se pierde una parte del cromosoma. Puede también ocurrir una duplicación, ¿no? Se repite una parte del cromosoma, un grado de inversión, ¿no? Se invierte, ¿no? De un cromosoma a otro por sustitución o translocación, ¿ya? Ahorita vamos a entender esta parte. Cuando nosotros mencionábamos cuáles son de las anomalías cromosómicas más frecuentes, pero siempre vamos a encontrar en la cabeza lo que es la trisomía 21 o síndrome de Down, ¿no? Es una anomalía numérica, ¿ya? Es una afección genética causada por un error en el proceso de réplica, luego que divide los pares de cromosomas, ¿ya? Durante la división celular. Error que lleva a heredar una copia extra total o parcial, esto es importante, puede ser total o parcial del cromosoma 21 de uno de los progenitores. Entonces la alteración está en el cromosoma 21, por eso obviamente su nombre que se refiere a trisomía 21. En la clínica, ¿no? ¿Qué cosas vamos a encontrar? ¿No? Yo les puedo poner una pregunta, algunas características clínicas y puedo decir, ¿no? Referente a qué o sospecha de qué enfermedades, ¿ya? Siempre cuando vamos a explicar algún tipo de anomalía o describir algún tipo de anomalía en el cuerpo, de preferencia se hace cefalocaudal, ¿no? A nivel del desarrollo neurológico, es muy común que los pacientes con síndrome de Down o trisomía 21 cursen con un retraso mental, un occipucio plano, pabellones auriculares displásicos y de implantación baja, ¿no? Facies ancha, plana, ¿no? El epicanto, ¿no? En la boca podemos encontrar un paladar elevado y estrecho, ¿no? Cursan a veces con macroglosia, por eso es que tienen muy comúnmente la lengua afuera, ¿no? Su boquita abierta, ¿no? En las manos lo que podemos encontrar es un surco simiano, ¿no? O simiesco, como dice aquí, ¿no? El surco simiano, que por cierto no es exclusivo, ¿no? No quiere decir que todos los niños que tienen eso tienen trisomía 21. Si ustedes se ponen a revisar, puede capaz encuentran un compañero, ¿no? Que tiene un surco simiano y no por eso tiene un síndrome de Down. Es más, hay algunos pacientes con síndrome de Down que también no tienen el surco simiano, ¿ya? Es decir, no hay algo patognomónico, ¿ya? Que yo puedo decir, el que tiene esto tiene síndrome de Down. No, no es así. Algo que también se mide es la clinodactilia del quinto dedo, ¿ya? Hipoplasia de la falange del quinto dedo. Es muy común que cursen con cardiopatía congénita. El defecto más común está en el canal atrioventricular, ¿no? Está ahí escrito. La cardiopatía congénita más frecuente en el síndrome de Down es un defecto en el canal atrioventricular. Los niños con síndrome de Down cursan a veces con vómitos y regurgitaciones debido a lesias y estenosis a nivel gastrointestinal, ¿no? Luego, es importante también que parte del funcionamiento, ¿no? Ellos pueden cursar con hipotiroidismo, ¿no? Parte del desarrollo de los controles de evaluación es hacerle sus tamizajes
para hipotiroidismo de forma anual. En algunos de ellos tienen un tránsito intestinal lento, sufren bastante de estreñimiento, ¿ya? Pueden cursar con enfermedad de Schiff-Crux, ¿no? Pueden cursar con un tono muscular disminuido, eso se llama hipotonía muscular. Pueden cursar con hiperlaxitud, ¿no? Unas articulaciones mucho más elásticas, ¿no? Y eso nos puede conllevar tanto la hipotonía como la hiperlaxitud a que nuestro paciente tenga una displasia de cadera, ¿no? Una displasia a nivel de pelvis, ¿ya? Hay un signo, ¿se acuerdan cómo se llama esto del piecito? Dice excesiva separación entre los dedos primero y segundo de los pies. Tiene un nombre. ¿Alguien se acuerda? El signo de la... ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando el niño tiene separaditos así sus deditos? ¿El delegado Marco? No, no, doctor, no sabría decirle. A ver, mi grupo que está amo y señor en lo que es pediatría. No hemos tenido ningún niño con síndrome de Down todavía, pero eso se llama signo de la... Empieza con S, sigue la A, sigue la N, sigue la D, ¿nadie? Sigue la A. ¿Sandalia? Signo de la sandalia, correcto, así se le llama. ¿Ya? Muy bien, Noelia. ¿No? Se llama signo de la sandalia. Ustedes miran los deditos, si es que, no sé, alguien tiene por ahí un conocido, un amiguito, alguien, o en el hospital tienen pacientito con síndrome de Down, mírenle los piecitos, ¿no? Son bien elásticos los niños, agarran su piecito y ¡fum! Se lo llevan hasta arriba, ¿no? Miran el piecito y separadito el dedo, ¿no? El signo de la sandalia. De verdad que si tienen la oportunidad, para la suerte de ustedes, ver a un recién nacido con síndrome de Down, a veces te confunde, porque un bebé cuando nace también nace con los párpados edematizados, que parece, no, mire, le picanto, parece que sí, parece que no, está con la boca abierta, pero será, no será, te quedas, ¿no? A veces lo que hacemos es esperamos 12 horas para poder diferenciarlo, ¿ya? Porque se supone que el edema palpebral empieza a disminuir y empieza, no, era solamente el edema cuando nació. A veces es un poquito confuso, ¿no? Imagínate decirle a la mamá, señora, creo que su hijito es síndrome de Down, puede ser algo traumático también para la mamá, ¿no? Por eso es importante conocer todo esto y ir revisando al bebé, ¿no? ¿Qué es lo que puede cursar este bebé, ¿no? Este bebé va a cursar con una disminución en las circunvoluciones, ¿no? Del cerebro. Entonces, eso a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Va a generar menos neuronas, menos conexiones, ¿no? Hay alteración en la atención, en la memoria, en la función cognitiva. Ellos cursan con un cuerpo calloso de menor tamaño, ¿ya? Un cuerpo calloso de menor tamaño. ¿Cuál es la función del cuerpo calloso? Pues mantener la comunicación permanente entre ambos hemisferios, ¿no? Entonces, hay menor comunicación interhemisférica, el hipocampo de menor tamaño, alteración de la memoria, ¿no? El aprendizaje, todo eso va a generar, ¿no? Entonces, tienen más riesgo los niños con síndrome de Down, ¿no? Por la disminución de las circunvoluciones y hemisferios cerebrales más pequeños, pues a tener una memoria, digamos que limitada, ¿no? Tienen riesgo. Eso no quiere decir que todos los pacientes con síndrome de Down pues tienen un retardo mental, no es así. Y ustedes pueden encontrar, ¿no? Si ustedes revisan internet, bastantes historias, ¿no? De pacientes con síndrome de Down que se han podido desarrollar de la mejor manera, empresarios, coaches, ¿no? Niños pero ya jóvenes con síndrome de Down. Entonces, tenemos, y esto sí grábenselo también, 3 tipos del síndrome de Down, ¿ya? Tenemos 3 tipos. Unos que son por trisomía libre o simple, grábense que esa es la más común, ¿ya? Grábense que esa es la más común, se trata de la forma más común, ya que este tipo de trisomía se da en el 95% de los casos. Es la trisomía libre o simple. Existen 3 copias completas del cromosoma 21, o sea, un cromosoma más. Tenemos por translocación, ¿no? Es la causa de alrededor del 3.5% de los casos del síndrome de Down. En este caso, la tercera copia del cromosoma 21, que puede ser completo o parcial, va unida a otro cromosoma en un par distinto al 21. Mayormente se va al cromosoma 14, pero puede estar en otro cromosoma. Es decir, se hace un cromosoma entero o una parte y se pega a otro cromosoma, ¿no? Una translocación. ¿Cuál es la forma más común? No se olviden que es la trisomía libre o simple, ¿ya? Y luego tenemos el mosaicismo, es la menos frecuente todavía, ¿no?
¿no? Es la forma menos frecuente del síndrome de Down, ya que únicamente es responsable del 1.5%. En esto, las personas afectadas tienen células con 46 cromosomas, o sea, tienen células que no tienen trisomía 21 y otras con trisomía 21. Tienen dos tipos de células, ¿no?, en su cuerpo. Va a depender del porcentaje de células afectadas para que el paciente pues, pueda tener más las manifestaciones, ¿ya? Ahora, la ciencia avanza, ¿no? Y antes yo les podría decir que se pensaba que los pacientes con síndrome de Down no podrían engendrar, no podrían ser padres. Pero si ustedes revisan igual también la literatura, van a encontrar que sí, ¿no? Hay casos en que se ha juntado ya un paciente con varón con síndrome de Down con una persona sana y tiene un hijo en condiciones normales. Lo mismo en las mujeres, ¿no? En más del 90% de los casos, la copia extra del cromosoma 21 viene del óvulo de la madre. Aproximadamente el 4% de los casos es el padre el que provee la copia extra del cromosoma 21. Entonces, ¿esto qué nos dice? ¿No? Que a medida que aumenta el riesgo, la mujer es la que va a dar probablemente, ¿no?, porcentualmente, el óvulo pues, afectado, ¿no?, el cromosoma 21 afectado. Aquí, más o menos en esta gráfica, lo que podemos ver es el riesgo, ¿no?, de frecuencia de pacientes con síndrome de Down en relación con la madre, ¿no? Normalmente es un riesgo bajo, pero es por eso que a partir de los 35 años, como ustedes ven, el riesgo de tener un pequeño con síndrome de Down empieza a aumentar, pues, alarmantemente, ¿no? Ustedes ven que es un riesgo bajo a medida que aumenta la edad, por eso se usa un punto de corte de 35, en que el riesgo de tener pacientes con síndrome de Down aumenta, ¿ya? Ahora, habíamos mencionado, ¿no?, algunas alteraciones que tiene el pequeño con síndrome de Down. Si nosotros empezamos a hacer un poquito de estadística, ¿qué es lo más que vamos a encontrar? ¿Ya? Vamos a ver que principalmente casi todos los niños tienen una hipotonía, ¿ya?, el 100%, y un retraso del crecimiento. Es por ello que los pacientes con síndrome de Down no podemos hacer su desarrollo, su CRET, ¿no? ¿Han visto su carnet de CRET de vacunas que se les pide? Con ese carnet, ¿no?, ese celestito y ese rosadito que nosotros vemos. A los niños con síndrome de Down, ellos tienen sus propias curvas de crecimiento, ¿no? Es por eso que cuando lo revisas con el carnet normal, tú dices retraso del crecimiento, porque ellos tienen otra talla y otro peso mayormente. Es muy común que tengan un retraso mental, alteraciones en la audición, constantemente pueden sufrir de otitis, ¿no? Y tienen muchos problemas oculares, ¿no? Errores en la refracción como miopía, ¿no?, estrabismo, cataratas, ¿no? Y la cardiopatía congénita, pues, en un promedio de 50%, ¿no? Tenemos anomalías de la vértebra cervical, ¿no?, alteraciones en la tiroides, ¿no?, casi el 50%. Es por ello que cuando nosotros hacemos la evaluación o seguimiento o consejería en los niños con síndrome de Down, anualmente se pide, ¿no?, un tamizaje para descartar tiroides. Desórdenes convulsivos, problemas emocionales y conductuales, sobrepeso, ¿no? El paciente con síndrome de Down tiende bastante al sobrepeso. Demencia prematura, enfermedades si tienen problemas en conductas, pues no van a poder tener un seguimiento o un aseo bucal adecuado, ¿no? Disgenesia gonadal, enfermedad celíaca y apnea obstructiva del sueño por su tipo de cuello y forma de su nariz. Es por ello, ¿no?, que normalmente tienen un plan, ¿no? Así, tienen una forma de manejo, de estudio, de consejería que se debe hacer cuando se tiene un paciente con síndrome de Down. Programas de intervención, mientras más temprano a ese paciente uno lo lleve a terapia y a estimulación, más desarrollamos ese cerebrito, ¿no? En caso de disfunción tiroidea compensar, repetir cada 6 meses perfil tiroideo hasta que se normalice, ¿no? Como les digo, es importante ver ese punto de la tiroides. Es muy común que hagan hipotiroidismo estos pequeños. Etapa neonatal, una ecografía cardíaca, ¿no? Todos los pacientes con síndrome de Down deberían tener una eco cardíaca, ¿no?, para descartar cualquier malformación, la más común, la del canal atrioventricular. Control odontológica, limpieza, placas, ¿no? El esquema de vacunación es normal, ellos no son inmunodeprimidos exactamente, es por ello que su carnet de vacunación es tan parecido al de nosotros, es lo mismo, ¿no? Ver los ojitos, sabemos que ellos cursan de bastantes problemas de refracción, es más común miopía, ¿no? Entonces, llevarlo a sus controles oftalmológicos. Y obviamente terapia física, porque sabemos que ellos cursan con hipotonía. Entonces,
Los niños menores de 1500 o con edad gestacional menor de 32 semanas presentan con mayor frecuencia problemas cognitivos y del comportamiento, ¿no? Se recomienda a los padres de los niños muy prematuros que hablen mucho más de lo habitual con sus niños. Hay que estimularlos. Más prematuros, más hay que estimularlos, ¿no? Y apoyar, promocionar la alimentación con leche materna, ¿no? La leche materna, pues por todas las ventajas, siempre va a favorecer el desarrollo neurológico de todos nuestros niños. Y para que no se olviden, ¿no? El 21 es el Día de los Niños con Síndrome de Down, ¿no? 21 de marzo. Ahora, tenemos otra trisomía que puede ser que la vean en el hospital, ¿no? Se llama trisomía 18 o síndrome de Edwards, ¿no? Trisomía 18 porque obviamente la alteración o el cromosoma extra se encuentra en el número 18, ¿no? Por eso trisomía. O síndrome de Edwards, ¿ya? Síndrome de Edwards. Entonces nosotros vemos, el síndrome de Edwards es una cromosomía poco frecuente en comparación del síndrome de Down, ¿no? Por una copia extra del cromosoma 18, ¿ya? La mayoría de los niños con trisomía 18 no viven más allá de las 2 primeras semanas de vida. Por su parte, menos del 10% vivirá más allá del primer año de vida, generalmente debido a los defectos cardíacos o pulmonares importantes, ¿ya? Por eso es que más nosotros vamos a ver trisomía 21. Trisomía 18, síndrome de Edwards, ¿no? Es la más frecuente, ¿no? Normalmente son por trisomías completas, ¿no? Un cromosoma extra, ¿no? Un cromosoma completo extra. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Bajo peso al nacer, ¿ya? Bajo peso, a diferencia, ¿no? Del síndrome de Down, que hemos dicho que tenía hipotonía, ¿no? Son blanditos, flácidos. Este de acá es hipertónico, es decir, es duro, ¿no? Es un síndrome malformativo intenso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Microcefalia, ¿no? Un occipucio prominente con la cabeza en forma de pepino, orejas displásicas y de baja implantación, ¿no? Dismorfia del pabellón auricular, micrognatia, microftalmia, ¿no? Fisuras palatinas, fisuras labiales, ¿no? Si nosotros tenemos alteraciones en el tono muscular, es muy frecuentemente que estén duros y contraídos, ¿no? Por eso vamos a encontrar contracturas articulares. En las manos hay una hiperflexión de los 4 primeros dedos con una superposición del 5º dedo sobre el 4º, ¿no? Originando, ¿no? Algo que se llama mano en puño o mano en garra, ¿ya? En los pies, la contractura articular provoca un pie en mecedora, ¿ya? Es muy común que cursen con problemas de displasia de cadera y algunas malformaciones cardíacas, renales y digestivas, ¿ya? Entonces, esta es más o menos cómo vamos a ver la imagen, cómo forma su manito, ¿no? Vemos la superposición del 2º dedo sobre el 3º y 5º sobre el 4º, ¿no? Esa formita que ven ahí en la imagen de la manito es algo que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Alteraciones palpebrales, ¿no? Pabellones auriculares dismórficos, piel redundante, micrognatia, ¿no? Alteraciones renales como riñón en herradura, ¿no? Al momento de revisar el cordón umbilical encontramos 2 arterias, una vena, pero en estos casos podemos encontrar solo una sola arteria, ¿no? Una vena, una arteria. Y el pie en mecedora, ¿no? Un talón prominente y el pie en equinovaro. Pero esta forma de la mano es frecuente, ¿no? Acuérdense, es una sobreposición del 2º sobre el 3º, ¿ya? Y el 5º sobre el 4º, ¿no? Miren esa formita de la mano que tiene. ¿Ya? Aquí nosotros vemos algunas imágenes, ¿no? Cómo los dedos se van súper colocando, ¿no? En la imagen de perfil vemos una micrognatia, microftalmia, ¿no? Eso genera bastantes problemas para deglutir, para pasar la saliva, para poder alimentarse, ¿no? Y con las otras malformaciones, pues generalmente lo llevan a partir temprano de bebé, ¿no? No tener una vida larga. El diagnóstico prenatal se puede realizar con pruebas citogénicas, biopsia de vellosidades coriónicas, amniocentesis prenatal con análisis citogenético, ¿no? En algunos países, pues, se tiende a hacer esto, ¿no? Tienen parte del estudio genético, ¿no? Les hacen el diagnóstico de algunas alteraciones. Algunas mamás en países más avanzados, ¿no? Sabemos que las mujeres a partir de los 35 años la calidad del óvulo disminuye. Entonces, el riesgo de tener alguna malformación congénita también aumenta. Es por ello que se hacen tamizajes genéticos, ¿no? Se hacen biopsias de vellosidades coriales y van viendo, ¿no? En algunos países pues, también puedes interrumpir el parto si es que tiene alguna malformación genética pues complicada o grave, ¿no?
No hay un tratamiento específico para la trisomía, más del 50% de los niños mueren dentro de la primera semana, ¿no? Por todas las malformaciones cardíacas y renales que tienen. Solo el 5 a 10% sobrevive el primer año, pero en la actualidad se cuenta con informes de adultos con trisomía 18 ya. Obviamente la ciencia va avanzando, va buscando operarlos, hacer diagnósticos también tempranos y tratar de dar la mejor calidad de vida, ¿no? También tenemos trisomía 13, ¿no? Entonces estamos viendo tres trisomías ya. Trisomía 21, la trisomía 18 y tenemos la trisomía 13, ¿ya? O síndrome de Patau, ¿ya? Aquí vamos a encontrar una holoprosoencefalia del desarrollo incompleto del prosencéfalo y nervio olfatorio y óptico, microftalmia, ¿no? Cursan con sordera, muy común encontrar alteraciones del labio o y paladar, como labios y paladar hendido, va a cursar también con una micrognatia, ¿ya? En algunos casos una polidactilia, ¿no? Cosas que no vemos en el síndrome de Down y en la trisomía 18, ¿no? Y alteraciones cardíacas, ¿no? El 80%, ¿no? Alteración criptorquidia, insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y obviamente, por estas alteraciones cardíacas graves y complejas, pues muchos no duran los 7 días de vida. ¿Qué algunas características clínicas vamos a encontrar? ¿No? Retraso del crecimiento, ¿no? Retraso psicomotor, mental profundo, microcefalia, holoprosencefalia, ¿no? Todo esto, ¿no? Frente aplanado, anomalías oculares, micrognatia, hipotiroidismo, pabellones auriculares malformados, un cuello corto. Las alteraciones cardíacas complejas son las comunicaciones interauricular. Persistencia del ductus arterioso, ¿no? Comunicación interventricular. A veces son alteraciones cardíacas tan complejas pues que no se pueden resolver en todos los hospitales, ¿no? Lo lleva a una desaturación y llegan a fallecer los bebés. Criptorquidias, polidactilias, ¿no? Hernias inguinales, hernias umbilicales, ¿no? La causa de fallecimiento en estos pacientes son las complicaciones cardiopulmonares, ¿no? En la trisomía 13, en la trisomía de Patau. Alrededor del 50% fallecen durante el primer mes de vida y a los 6 meses ha fallecido el 70% de los nacidos vivos, dado que las anomalías cardíacas representan la causa principal de su morbilidad. Muy parecido al síndrome de Edwards, ¿no? Todos los problemas cardíacos que son los que van a tornarse complejos y bueno, acaban con la vida de este pequeño, ¿no? La diferencia capaz que ellos sí cursan con más alteraciones del labio y paladar, ¿no? Fisuras palatinas del labio y paladar. Cuando hablamos de los cromosomas sexuales, ¿ya? Tenemos el síndrome de Klinefelter, ¿ya? En este nosotros vamos a encontrar un cromosoma X extra, ¿ya? Cuando ustedes empiecen a revisar la clase, ¿no? Como la están grabando, sugiero que o se busquen, ¿no? Un cuadrito para que se empiecen a diferenciar las tres trisomías y el síndrome de Klinefelter y el que todavía falta desarrollar, ¿no? En este tenemos un cromosoma X extra, ¿no? Nos va a dar talla alta, un problema del aprendizaje, ¿no? Es la principal causa congénita de hipogonadismo primario, llega a tener pubertad incompleta o retardada, ¿no? Puede dar testículos firmes pero pequeños, ¿ya? Puede muy comúnmente llegar a infertilidad, fragilidad ósea, ¿ya? Podemos ver ginecomastia, ¿no? Y un riesgo relativo de 200 veces más de tener cáncer de mama que otros hombres, ¿ya? En el síndrome de Klinefelter, ¿no? ¿Cómo se lo puede tratar? Con suplementos de testosterona, ¿no? Y asesoramiento sobre la preservación de la fertilidad justo después del inicio de la pubertad. Los varones con síndrome de Klinefelter deben ser evaluados por un endocrinólogo para determinar si está indicado o no el suplemento con testosterona. La terapia con testosterona se inicia en forma típica durante la pubertad para garantizar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la masa muscular, la estructura ósea y un mejor funcionamiento psicosocial, ¿no? Para que puedan desarrollar más su cuerpo. Estudios más recientes han sugerido que la terapia hormonal temprana puede ser útil en los problemas del desarrollo y del comportamiento de los niños. ¿Cuál es la fórmula genética que vamos a encontrar? Es 47 cromosomas, tiene XXY, ¿no? Síndrome de Klinefelter, 47XXY. Si el síndrome de Klinefelter son altos, el síndrome de Turner es al revés, ¿ya? Lo vamos a encontrar en las niñas, talla baja, ¿no? Generalmente cursan con bastantes problemas auditivos, con otitis media, ¿ya? Hiperplantación baja de los pabellones auriculares, cuello corto y helado, ¿no? Esa piel redundante que van a tener. Una alteración cardíaca muy importante es la coartación de la aorta, ¿ya? Hipertelorismo mamario, falla ovárica, disgenesia gonadal y linfedemas en manos y pies. El manejo, ¿no? Igualito, el examen de los pulsos periféricos y toma la presión arterial. En caso de hipertensión se debe descartar causas cardíacas o renales.
Es importante, si sabemos que tienen bastantes problemas auditivos, los controles con otorrino, ¿no? Para descartar que además de estas alteraciones e infecciones otitis nos lleve a un grado de hipoacusia, ¿no? Al Klinefelter se le trataba con testosterona. Aquí se le da un tratamiento estrogénico para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? El tratamiento de la talla baja, ¿no? De acuerdo y previos estudios, se le podría dar hormona del crecimiento, ¿no? Si tienen bastante cuello alado y esa piel redundante, una cirugía para disminuir ese tipo de piel, ¿no? Vigilancia de la dieta, control de peso porque tienen tendencia a la obesidad, vigilancia anal de la glucosa en orina para descartar intolerancia a la glucosa y o diabetes mellitus. Psicológico, ¿no? En todos estos casos, pues es importante el apoyo psicológico para mantener, pues, mentalmente estable a estos pequeños, ¿ya? Entonces, ahí estábamos hablando de anomalías, hasta este punto, anomalías numéricas, ¿no? Hemos dicho que pueden ser anomalías numéricas y anomalías estructurales. Las numéricas, ¿no? Podrían ser a nivel de los cromosomas o a nivel sexuales. Ahora, las anomalías estructurales, ¿no? Un poco más complicadas, son resultantes de roturas cromosómicas que afectan uno o varios cromosomas, seguido de reorganizaciones anormales, ¿no? ¿Ya? El 90% de estas anomalías cromosómicas, ¿no? Con manifestaciones en el fenotipo son anomalías de número cuyos progenitores presentan un cariotipo normal, ¿no? Solo 5% son transmisiones desequilibradas a una anomalía estructural, ¿ya? Acá no más o menos tenemos algunos ejemplos. No es muy común, obviamente, ¿ya? Hay ejemplos de anomalías o cromosomas estructurales, ¿no? Es más que todo para conocimiento, ¿no? Porque este tipo obviamente son alteraciones mucho más menores en incidencia, ¿no? Luego tenemos enfermedades mendelianas o monogénicas, ¿no? Son debidas a la mutación de un gen o con gran afectación clínica. Entonces, de esta manera la vamos a clasificar como autosómica dominante, autosómica recesiva y ligadas al cromosoma X también, ¿no? Entonces, aquí más o menos vemos cuando es una herencia autosómica dominante, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que por más que haya otro par u otro cromosoma, ¿no? En condiciones normales que podría suplir, este cromosoma afectado es dominante, va a llevar a la enfermedad, ¿no? Aquí estamos viendo el esquema. La mujer, por ejemplo, da su cromosoma afectado y tiene hijos con la que van a hacer la enfermedad, ¿no? Son hijos afectados. En cambio, cuando es recesivo, ¿no? Cuando es recesivo, ¿no? Tendríamos que encontrarlo, el gen afectado en ambos padres, ¿no? Es recesivo porque tendrían que juntarse por X motivos dos personas que tengan, pues, la alteración genética justo en esos genes para recién producir la enfermedad, ¿no? Lo que más van a tener son portadores, ¿no? En este caso, en la segunda imagen vemos dos hijos portadores y un hijo normal, y cuando se afecta, ¿no? Ambos dan su gen, pues, afectado, recién vamos a tener una hija afectada, ¿no? Por eso una herencia autosómica recesiva. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De algunas enfermedades autosómicas dominantes, ¿ya? Obviamente, yo tengo que saber, ¿no? Si yo tengo una enfermedad autosómica dominante, ¿ya? La consejería genética es muy importante, ¿no? Porque mis hijos probablemente salgan con la enfermedad o llegue a heredar la enfermedad, ¿no? Es por eso que el conocimiento de la genética, porque me sirve para predecir, ¿no? La probabilidad que yo tenga de tener un hijo con la enfermedad o que yo también herede esta enfermedad, ¿no? En cambio, en las autosómicas recesivas, ¿ya? Tendría que investigar un poco más, ¿no? De todas maneras, se puede hacer los estudios genéticos para ver, ¿no? Qué tipo de acuerdo a la enfermedad, la probabilidad de que yo pueda continuar con este tipo de enfermedad. Y cuando hablamos de cromosomas ligadas a enfermedades genéticas ligadas al cromosoma, una de las más comunes y capaz que vamos a desarrollar, y una clase más adelante creo, es la de ligadas al cromosoma X, como es la hemofilia, ¿no? La hemofilia, ¿no? Aquí en el Centro de Salud La Esperanza tenemos 3 pacientes con hemofilia, ¿no? Tenemos hemofilia A, hemofilia B, ¿ya? Y la hemofilia A es por deficiencia del factor 8 y la hemofilia B por deficiencia del factor 9, ¿no? Pero ¿cuál es la alteración genética ligada al cromosoma X más frecuente? La de daltonismo, ¿ya? Para grabar, para conocimiento, ¿ya? Igualito algunos esquemas que lo pueden revisar con calma, ¿no? Herencia dominante ligada al cromosoma X, ¿no? Un padre afectado con su cromosoma X, ¿no? Y madre con sus dos cromosomas X
normales, ¿no? Si es dominante, hemos dicho que basta que el varón dé su cromosoma X, va a tener un hijo afectado, ¿no? En cambio, la mujer en el recesivo tendría que esperar que ambos genes se lleguen a juntar, ¿no? Ese es el ligado al cromosoma X, ¿no? Herencia recesiva ligada al cromosoma X igualmente, ¿no? Por último, ya casi terminando estas enfermedades, tenemos un poco de la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Es una enfermedad autosómica dominante causada por la mutación en el gen que codifica los receptores de LDL, ¿no? Una hipercolesterolemia familiar, resultando con una pérdida del sistema de retroalimentación que verifica los niveles normales del colesterol, ¿no? Los va a llevar a tener muy elevados, el valor es muy elevado. La consecuencia es, si tienes bastante LDL, aterosclerosis prematura con riesgo de sufrir infartos de miocardio, ¿no? Es una mutación del receptor de LDL, lleva a acumulación de HDL, el hígado, exceso también, un hígado graso más adelante, ¿no? Los macrófagos fagocitan el exceso de colesterol, lo que lleva a la formación de placas de ateromas y santomas, ¿no? Hipercolesterolemia familiar es una enfermedad autosómica dominante, ¿no? Ligada a la mutación del receptor de los LDL, ¿no? Tratamiento, manejo con estatinas. La hemofilia, así brevemente nada más, hemos dicho que tenemos dos tipos de hemofilia, la A y la B. ¿Cuál es la más frecuente? La A, ¿no? 80%, debido al factor 8, ¿no? Y hemofilia B debido al factor 9, ¿no? Aquí tienen los esquemitas, ¿no? Para que ustedes más o menos puedan ver cuál es la probabilidad que tienen, ¿no? Cuando se junta un paciente hemofílico, ¿no? Aquí en el medio, con una mujer sana, ¿no? Sabemos que el varón es el que da el sexo o determina el sexo del recién nacido, ¿no? Como el varón da su cromosoma X afectado, nos va a dar 2 hijas portadoras, pero como la mamá da un cromosoma X sano, es por eso que se convierte en portadora, ¿no? Porque tiene un cromosoma X afectado y otro no. En cambio, en los varones, cuando estas hijas, pasamos al primer cuadro, ¿no? A este cuadro, cuando esta hija, ¿no? Se junta con otra persona, esta niña, esta mujer, da su cromosoma X afectado, el varón da su cromosoma Y como en este niño que estamos viendo aquí no tiene otro cromosoma X que lo reemplace, porque solo tiene un solo cromosoma X, que es el que va a ser el paciente hemofílico, ¿no? Y si tiene una hija, va a ser una hija portadora, las otras van a ser sanas. Si se juntan ambos padres, un hemofílico varón con una mujer portadora, pues la probabilidad es que tengan una hija hemofílica completa con 2 cromosomas X afectados. Pero normalmente en la práctica eso no es compatible con la vida, ¿no? Son enfermedades o trastornos de coagulación tan graves que a veces apenas nace también fallecen, ¿no? Generalmente no los vamos a ver, ¿no? El paciente con hemofilia, pues las alteraciones más frecuentes son las hematrosis, hematomas, hemorragias, un golpe y empieza a sangrar mucho más de lo normal, ¿no? Si tiene alteración en el cromosoma, en el factor 8 de la coagulación, pues no se completa toda la cascada y tiende a traer bastantes hemorragias, ¿no? Complicaciones, se malogran las articulaciones, no camina, se postra y complica todo su desarrollo. Por último, ya hablamos de algunas enfermedades. ¿Por qué es importante el diagnóstico y la consejería genética? ¿No? Entonces, nosotros entendemos que el asesoramiento genético es el proceso de comunicación entre, ya tenemos profesionales genetistas, no son muchos, no pasan más de 20 genetistas, creo, en todo el Perú, ¿no? Los grandes hospitales en Lima tienen 2 o 1 nomás, 3 genetistas nada más, que yo sepa el Hospital del Niño de Breña, por ejemplo, solo tiene 1 o 2 genetistas nada más, entonces es escaso, ¿no? Es una especialidad pues compleja, no hay muchos, ¿no? No hay muchos médicos genetistas. Una persona, familia preocupada, entonces cuando este profesional, ¿no? se junta con una persona y le explica, ¿no? Las probabilidades sobre algunas enfermedades que deberíamos prevenir, ¿no? Brinda información sobre el riesgo de desarrollar una enfermedad, la herencia, las pruebas genéticas y el manejo y prevención de enfermedades genéticas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de una prevención primaria, ¿no? Acuérdense, de salud pública, más o menos cuando nosotros hablamos de una prevención primaria para evitar malformaciones, empezamos a nutrir, ¿no? Como con el ácido fólico, ¿no? Para evitar defectos en el tubo neural, ¿no? Se sospecha que cuando la gestante tiene ácido fólico o valores de ácido fólico disminuidos, pues hay más riesgos de trastornos o daños del tubo neural y puede aparecer con mielomeningocele o algunas alteraciones, ¿no? De la línea media como labio o paladar hendido, ¿no? Vacunación contra la rubiola, ¿no? La educación para que las mujeres embarazadas y las que estén planeando hacer embarazo no se expongan a agentes ambientales, teratogénicos, ¿no? Todo eso es prevención primaria, es decir, evitar, ¿no? Dar toda la consejería
antes de la concepción, ¿no? Antes de que nazca el bebé. La secundaria, nosotros hablamos de prevención secundaria cuando ya ha nacido, tenemos a nuestro bebé, pero hacemos el diagnóstico oportuno, a tiempo, antes de que, digamos, este se empiece a desarrollar o generar secuelas. Prevención secundaria, ¿no? Cuando un diagnóstico precoz permite llevar a un tratamiento oportuno. Ejemplo de prevención secundaria es el tamizaje neonatal, ¿no? La enfermedad que más tratamos de cuidar es el hipotiroidismo, ¿no? A través del tamizaje neonatal, nosotros es un examen que se le pica el talón al bebé, se toma una muestra de sangre, ¿no? Se manda a Lima, porque no lo hacen en Tacna ni en Arequipa, y nos vota para el descarte de 4 enfermedades, ¿no? Una de ellas es el hipotiroidismo, ¿no? Hay exámenes, si es que ustedes rotan en Neo también, hay tamizajes, ¿no? Van a ver ahí el tamizaje auditivo, ¿no? En el cual colocamos un aparatito en el oído, ¿no? Que me sirve para ver si hay o no algún nivel de hipoacusia. También hacemos el tamizaje cardíaco para ver, medimos la saturación pre y postductal para ver si hay alguna alteración o sospecha cardíaca. Tamizaje oftalmológico, ¿no? Tratamos de descartar algún tipo de catarata en el bebé, ¿no? Por eso es importante una buena revisión del bebé por el pediatra apenas nazca. Y nosotros hablamos de una prevención terciaria cuando ya, por ejemplo, hemos encontrado un bebé, ¿no? Con la patología, evitamos que esta pues siga o desarrollando secuelas graves, ¿no? Nos referimos acá a la rehabilitación. Aquello es orientada a la rehabilitación de las personas afectadas y al mejoramiento de la calidad de vida. Por ejemplo, los niños que tienen alteraciones de la columna, ¿no? El mielomeningocele, meningocele, ¿no? Espina o espina bífida, malformación anorrectal, es muy común, ¿ya? Que ellos tengan daños del sistema nervioso central, la parte final, ¿no? Y esto genere alteraciones para poder orinar, una vejiga neurogénica, ¿no? O no pueden relajar los esfínteres adecuadamente y cursen con algunas alteraciones, ¿no? Y esto con terapia se va mejorando. ¿Ya? En los recién nacidos, ¿no? Es importante el examen físico, ¿no? Que nosotros debemos hacer, tratar de revisar bien si tiene alguna malformación, alguna anormalidad, que estén como están los genitales, ¿no? Evaluar cómo va el desarrollo, ¿no? A medida que van creciendo en los niños, ¿no? Cómo va su desarrollo físico, su tono muscular, el desarrollo mental también, para ir viendo algún tipo de discapacidad intelectual, cómo van las manchas en la piel, los lunares, cómo están yendo, descartar neurofibromatosis, adolescentes y adultos, ¿no? Capaz todo está bien, pero su desarrollo sexual no se está dando de la mejor manera, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, ¿no? En parejas embarazadas o que están buscando un embarazo también, ¿no? Se les da la consejería, ¿no? Se le hace también un chequeo, ¿no? Si es que no tienen algún problema genético que impida, ¿no? Que puedan quedar embarazadas. Y en caso de que lo logren, se hace toda la consejería genética dependiendo de la edad de los padres, ¿no? Imagínense que se acercan a la consulta, ustedes son genetistas, personas de 40, 44 años que quieren salir embarazadas, Nosotros médicamente sabemos que el riesgo de tener alguna alteración genética es mucho más alta. Entonces hay la consejería y los estudios, ¿no? Podría hacerse una fertilización in vitro, ¿no? Y se hace exámenes para buscar alteraciones genéticas en ese nuevo feto que se está formando, ¿no? Se hace también cuando una pareja tiene pues bastantes, ¿no? 1, 2, 3, 4 pérdidas, ¿no? Algún problema cromosómico o genético podría estar afectando este desarrollo, ¿no? Pacientes con abortos espontáneos, ¿no? Todo, generalmente las parejas que quieren ser embarazadas y no pueden, ¿no? Se les hace el estudio genético. Bueno, es una clase pequeña, corta, interesante, bonita, ¿no? Este es un resumen nada más. ¿Ya? Sugiero que traten de buscar un poco más de información, ¿no? Háganse un cuadro resumen con las enfermedades genéticas que les he puesto, trisomía la 21, la 18, la 13, ¿no? Busquen sus diferencias, van a encontrar también estos tipos de cuadros en internet. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. ¿No? ¿Ya? Muy bien. Si no